Mis amados, buenas tardes, bienvenidos. Les doy la bienvenida a todos de veras. Es un agrado, es un halago para mí verles en este lugar. Sé que nuestro Dios está contento con nosotros porque encaminamos nuestros pasos para escuchar el mensaje que Él tiene para nosotros. Hoy les doy la bienvenida también a los que nos verán a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Sé que llega a muchos lugares, pero al corazón de muchas personas. Hoy el mensaje, libres de pecado. Mientras buscamos en Romanos, la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 8, en el verso 1, vámonos poniendo de pie un momentito ya nada más, un momentito. Yo quiero regalar esta Biblia a aquel que no tenga ninguna. ¿A alguien le falta Biblia? ¿Alguien no tiene una Biblia? Ahí está. Oh, gloria a Dios. Dice este pasaje del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. Padre, me has mostrado que cuando estamos en ti es porque estamos unidos a ti, porque somos parte de ti, porque somos obedientes a ti, porque te conocemos, porque, Señor, hacemos lo que a ti te agrada. Eso es estar en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, has prometido que ninguna condenación habrá, que el terrible juicio que habrá sobre los pecadores, Señor, tú nos has liberado porque has muerto por nosotros. La paga del pecado es muerte y tú quisiste pagar nuestra deuda. Gracias, Jesús. Solo puedo decirte gracias, porque nadie puede tener algo para poder pagarte por lo que hiciste. Solo siendo agradecidos contigo. Ahora te pido gracia para hablar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Y que esta palabra sea una semilla que se pueda sembrar en el corazón de mis hermanos. Y que sea germinada al ser regada con tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Yo creo que, porque somos estudiosos de la Biblia, conocemos que todas las personas que nacen en esta tierra, en este mundo, nacen en pecado. Sabemos que aún David mismo lo dijo en el Salmo 51:5, ¿te acuerdas? En maldad fui formado y en pecado me creó mi madre, me concibió mi madre. Y el mismo apóstol Pablo también lo vuelve a recalcar cuando en su carta a los Romanos 3:23, ¿qué es lo que dice? Cuanto todos pecaron, entonces están destituidos de la gloria de Dios. Estamos lejos de Dios porque el pecado nos aleja de Dios. Y aún Pablo lo dijo, haz morir lo terrenal en tu vida, ira, enojo, malas palabras, engaño. Todo aquello que te aleja de Dios, hazlo morir. ¿Por qué? Porque el pecado forma una barrera entre Dios y nosotros. Somos creados por Dios, pero sin embargo la desobediencia nos ha alejado de Dios y nos sigue alejando de Dios.
A causa del pecado, debemos nosotros entenderlo, que a causa del pecado, el ser humano se encuentra lejos de Dios. Cuando una persona no ha aceptado a Cristo como su Salvador y Señor, es decir, cuando una persona no abre su corazón a Él, a Cristo, no le da la bienvenida a su vida, se encuentra bajo la condenación de Dios, porque no es de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué una persona se encuentra bajo la condenación de Dios cuando no ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor? Simplemente porque está influenciada por el pecado. Y no solamente está influenciada por el pecado, sino que está sometida esa persona al pecado. Porque nadie puede escapar de su dominio por sus propias fuerzas. Escapar del pecado, es decir, dejarlo a un lado de nuestras vidas, es porque Cristo está en nosotros y Él luchará nuestras batallas. Esa es la única manera de poder nosotros escapar de la condenación por el pecado. El pecado es una enfermedad infecciosa que corrompe y degrada a las personas. Y no solamente eso, sino que le roba la paz, el gozo, cambiándolo por dolor y angustia. Esta es una grande verdad que todos debemos tener en cuenta. Nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba todo, cambiando todo por dolor y angustia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Cristo, el único que tiene, ahora sí, la manera de que nosotros podamos encontrar ese gozo otra vez. Solo Cristo. Solo Cristo es el único que nos puede volver, rescatarnos de esa esclavitud en el pecado, del pecado en el cual vive el hombre. Es una situación difícil. El pecado pone bajo el poder y control de Satanás al hombre. No se nos olvide, el que gobierna este mundo es el maligno y el pecado gobierna al hombre caído. ¿Te acuerdas que el apóstol Juan lo dijo? 5:19 de su primera carta. Nosotros somos de Dios, nosotros le pertenecemos a Dios. Tú estás aquí porque tú debes pertenecerle a Dios. Tú y yo debemos pertenecerle a Dios, y para eso tenemos que nosotros estar de la mano. Decíamos estar unidos a Él porque somos de Él, somos parte de Él. El maligno controla este mundo caído. Y el apóstol Pablo lo confirma cuando dice en su carta a los Efesios 3, capítulo 2, versos 2 y 3. El hombre caído está bajo el control y poder del príncipe de la potestad del aire, porque es el espíritu inmundo que opera en los desobedientes. Y lamentablemente, tú y yo en algún momento formamos parte de ese sistema. Ahí está, lo puedes ver. En otro tiempo anduvimos como aquellos que viven en el mundo, pero ahora, aunque vivimos en el mundo, ya no somos del mundo. Ya no somos nosotros del mundo. Esa es la grande diferencia para todos nosotros. Jesús declara una grande verdad. Satanás es el padre espiritual. Óyeme bien, Satanás es el padre espiritual de los incrédulos, de los pecadores. ¿Por qué? Porque solo los deseos del diablo quieren hacer.
Y hoy quiero citarte las Escrituras para que te des cuenta que esto es verdad. En Juan 8:41, ahí nos explica o nos dice Jesús que los incrédulos, los pecadores, solo los deseos del diablo quieren hacer. Vosotros hacen las obras de vuestro padre. Y dice en el 44, también refiriéndose a lo mismo, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo y solo los deseos del diablo quieren hacer. El incrédulo y el pecador, eso es lo que hacen. Por eso el pecado pone bajo poder y control de Satanás al incrédulo, al pecador. Y como lo decía Pablo, el espíritu inmundo, el príncipe de la potestad del aire, controla también al hombre caído. Afortunadamente, y gloria a Dios, nosotros nos hemos convertido en un santuario donde Cristo habita, porque nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo, por nuestra obediencia, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Para los que estamos en Cristo, y sigue diciendo, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A causa del pecado, el hombre, el ser humano, nace bajo el dominio del dolor, la enfermedad y la muerte. Esto es una gran verdad, dime si no es cierto. ¿Quién no sufre de dolor? Y dolor no significa necesariamente un dolor físico. Si sufres una caída, Dios nos guarde, sufres del golpe que te hayas dado. Pero no nada más los dolores son físicos. Si sufrimos la pérdida de un ser querido, hay un dolor que solo Cristo puede sanar. Por eso te digo que el ser humano, cuando nace en este mundo, nace dominado por el dolor, la muerte y la enfermedad. ¿Cuánta razón hay en esto? ¿Cuánta razón hay? Y Elifaz, uno de los amigos de Job, en el libro de Job 5:7, atinadamente dice unas palabras que deben resonarnos a nosotros. Tal parece que nosotros nacemos para la aflicción, es decir, que la desgracia que hay en nosotros es porque nosotros mismos la hemos motivado. Tal parece que solamente venimos a este mundo a sufrir. Y el apóstol Pablo nos da la razón cuando en su carta a los Romanos 8:20 y 22 nos dice que a causa del pecado toda la creación está sujeta a vanidad, a la maldición de Dios. Eso es lo que está diciendo. Está sujeta a la maldición de Dios, toda la creación. Dice en el 22, y gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Estamos sujetos a la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque hay una grande razón, mis amados. Hay una grande razón. ¿Te acuerdas que cuando aquel primer hombre fue puesto en el huerto, nuestro Dios le dijo: solo no comas del fruto de este árbol? Y fue lo primero que hizo. Y por ese motivo maldijo esta tierra. Vivimos en una tierra maldita. Vivimos en una tierra maldita. 3:17 al 19 de Génesis, ahí te lo recuerdo. ¿Qué le dijo el Señor a aquel hombre por su desobediencia? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé no comieses, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa.
Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dice el 19, ahora con el sudor de tu frente buscarás tu sustento diario hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Esa es la razón por la cual nosotros, el mundo, este mundo en el que vivimos, sufre de esa maldad, del pecado. El mundo está en poder de Satanás, el pecado. Y nosotros debemos ser libres de esa condenación, del juicio de Dios, del terrible juicio de Dios, porque nosotros ahora debemos vivir para Él. Dice la Escritura, porque nosotros estamos en Cristo, unidos a Él. Ahora somos parte de Él. Y eso es lo más importante para nosotros. Debes tú creerlo. Debes tú creerlo. Que nosotros le pertenecemos a Él. A causa del pecado, todos los pecadores, todos los que viven lejos de Dios, heredarán solamente el terrible juicio de Dios. Hebreos 10:27, mira lo que dice. Todos los que no quieren saber nada de Dios. Dice Hebreos 10:27, una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios del Señor. ¿Quiénes son los adversarios del Señor? Todo incrédulo, todo pecador. Creo que no nos gusta oír mucho de esta palabra, pero tú tienes que conocerla y tienes que darte cuenta en qué estado estamos cada uno de nosotros. Mi relación es con Dios la óptima. Hago lo que yo quiero, soy obediente a Él. ¿Cómo es mi relación con Él? Esa es lo más importante para cada uno de nosotros, darnos cuenta si de verdad somos libres de la condenación por el pecado. ¿Estamos bajo el juicio de nuestro Dios o no lo estamos? Tú debes de saberlo. A causa del pecado existe una maldición para aquella persona que no ha aceptado a Cristo, que vive separada de Jesús. Yo creo que porque tú estudias la Biblia, porque nosotros estudiamos la Biblia, te has de acordar entre las últimas palabras de Jesús que habló aquí en la tierra estando todavía con sus discípulos. En Marcos 16:16 dice el Señor, hablándole a sus discípulos, y tú y yo somos sus discípulos. Entonces Él nos habla, Él dice, el que no creyere será condenado. El que no creyere será condenado. Nosotros estamos aquí porque creemos en Jesús, porque amamos a Jesús y porque queremos ser obedientes a Jesús. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, maldito. Nosotros nos debemos a Él y por lo tanto debemos vivir para Él. Debemos nosotros vivir para Él. Por eso siempre te he recomendado, cuando lleves tu Biblia, sales de aquí de la iglesia, no la arrumbes en algún lugar donde no la alcanzas, ponla ahí cerquita, donde tú puedas tomarla otra vez y poder alimentarte. Así como desayunas, comes y cenas, así debe ser también la lectura de la Biblia. Y más de alguno de nosotros aquí hemos
sufrido de situaciones espirituales problemáticas en nuestra vida. Y en otras ocasiones les he dicho muchas veces, la única llave que nosotros tenemos para enfrentar estos problemas espirituales que no son gratos es la palabra de Dios. La palabra de Dios cierra puertas. La palabra de Dios, cuando nos satura nuestra mente, entonces en ese momento es el medicamento que tenemos para enfrentar todos esos problemas espirituales, y siempre seremos más que vencedores. Siempre seremos más que vencedores. ¿Por qué nuestro Dios justifica su condenación a los pecadores? Sí, hay razones. Tú y yo somos descendientes de Adán, somos del linaje de Adán, y por lo tanto, cuando todos pecaron, tenemos parte de la culpa en el pecado original. Esa es la razón. Tenemos parte de la culpa en el pecado original. Si no, ve lo que dice Romanos 5, 17 y 18. Ahí viene lo que Jesús quiere que nosotros no olvidemos nunca. Si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, de un solo hombre que nos llevó a la ruina, que nos llevó a separarnos de nuestro Dios. Dice, entonces mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso te decía, cuando tú vives separado de Jesús, cuando tu boca y tu corazón no han confesado a Jesús como tu Salvador y Señor, tú estás lejos de Dios, y por lo tanto la condenación vendrá, su terrible juicio vendrá sobre tu vida. Por eso tú tienes que aceptarlo, tienes que reconocerlo como lo que es, el Señor de nuestras vidas. Dice el 18, así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, a todos los hombres vino la justificación de vida. Cuando tú hagas tu oración de fe, y que debes hacerla diario, cree que Él es el que está ahí contigo, el que viene a tu vida, el que entra en tu corazón, el que hace que tu cuerpo se convierta en ese santuario donde el Espíritu Santo habita. Hay un canto de Yamilca que se llama Lléname. Dice, es verdad que he pecado contra ti. Ahora, Señor, perdóname, pero haz que mi ser se convierta en tu habitación. Es un canto muy hermoso que tú lo debes escuchar. Y si tu ser es la habitación del Señor, se cumple el pasaje de 2 Corintios 6:16, cuando dice que nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente. Nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente. ¿Por qué nuestro Dios justifica su condenación a los pecadores? Lo dijimos hace un momento. Porque el hombre, cuando nace aquí en la tierra, nace siendo pecador. Por eso nuestro Dios justifica su condenación aquí en la tierra a los pecadores, aquellos que viven lejos de Dios. Decía hace un momento, nosotros formamos parte de ese mundo caído antes de venir a Cristo. Por eso tú tienes que recibir a Cristo en tu corazón como Él desea. ¿Por qué nuestro Dios justifica su condenación a los pecadores? Porque el corazón del hombre es perverso, lleno de malas obras. Y Jesús lo dice en esta carta a los Romanos, en el capítulo 2 y en el verso 6 y en el verso 8,
cuando dice, porque es perverso el corazón y lleno de malas obras del hombre, entonces él pagará conforme, que dice, a sus obras. Y dice el 8, ira y enojo. Fíjate bien, ira y enojo a los que viven para sí mismos, a los contenciosos, a los que viven para sí mismos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Nuestros pasos deben ir encaminados siempre hacia Él, y siempre debemos ser agradecidos con Él. Es la única manera en que nosotros podremos regresar a casa, porque hemos visto que solamente Él es el único camino para regresar a casa. Y si yo vivo lejos de Él, ¿cómo puedo regresar al hogar? Porque no nos hagamos ilusiones de que el hogar donde tú habitas, la casa física donde tú habitas aquí en este valle, es tu hogar. Este es un hogar por un rato nada más, pero nuestro verdadero hogar está allá en el cielo, porque nosotros somos ciudadanos celestiales, no terrenales. Nuestra patria está allá en el cielo, al lado de Cristo. Por eso tú tienes que entenderlo. El pecado te aparta, me aparta, nos aparta de Él, de Dios. Él es santo y Él quiere que seamos santos, y la santidad significa ser apartados para Él, para vivir como Él quiere. Eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, buscarlo siempre, buscarlo. A causa del pecado, el único futuro que le espera al incrédulo, al pecador, su condenación eterna en el infierno. Jesús lo dijo en Mateo 8:12. Ellos estarán, ¿dónde? En las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién puede engañar a Jesús? ¿Estoy libre de pecado? ¿Debo hacer un examen de conciencia? Si es que tengo dudas, si es que me creo muy religioso, ¿de verdad estoy libre de pecado? ¿O tengo que hacer algo más, Señor? Muéstrame, muéstranos. Serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor. Yo no sé cómo es tu vida, pero Dios sí la sabe. A causa del pecado, la humanidad completa está perdida, sometida al pecado. Y Jesús, el apóstol Pablo lo dice en esta carta a los Romanos 3:10 al 18. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Con su lengua engañan, porque está llena de veneno, dice el Señor. Sus labios están llenos de veneno. Su boca llena de maldición, de amargura. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay quien entienda, no hay ni uno solo. Tú y yo somos pecadores y lo reconocemos, pero nuestro Dios es bueno. Pero debemos entender una cosa, mi amado hermano, mis amados, la salvación viene por fe. Por fe viene la salvación. Y si nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, entonces somos libres de la condenación eterna, somos libres del terrible juicio de Dios. Porque por la fe, dice la Escritura, somos salvos, porque es un regalo de Dios, no es por obras.
no es por obras. Por eso la condenación, dice Pablo, no está en aquellos que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nosotros debemos estar unidos a Él. Por eso te animo a que estudies la palabra continuamente, estúdiala. Tenemos que saturar nuestra vida, nuestra mente con la palabra de Dios y nosotros ser lo que Él quiere. Jesús dijo, bienaventurados sean los que hacen la palabra de Dios, los que oyen y hacen la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos nosotros entonces creerle a nuestro Dios. Cuando Jesús le narra a sus discípulos el perdón que otorga a Él a aquellas personas, porque Él lo ilustra en Mateo 18, 23 al 26, cuando Él dice que el regalo que Él nos da del perdón es gratuito. Lo único que tenemos que hacer es ir a Él y arrepentidos de nuestra maldad. Este perdón que Él nos quiere dar es porque Él fue a la cruz a pagar por nuestra maldad. Dice este pasaje que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y llegó el primero que le debía 10,000 talentos. Y como no tenía con qué pagar, él ordenó que se vendiera a él, a su casa, sus hijos, su esposa, su mujer y todos sus bienes para que se pudiera cubrir con la deuda. Pero él, dice la Escritura, que le suplicó a nuestro Dios que tuviera paciencia con él, que él iba a pagar todo. Pero nuestro Dios, en su infinita bondad y misericordia, le perdonó la deuda. Así es para con todos nosotros. Si vamos a Él arrepentidos y le pedimos en nuestro arrepentimiento el perdón que necesitamos, Él nos otorga ese perdón. Porque Jesús pagó la deuda total por el pecado. La paga del pecado es muerte y Él murió por nosotros. Por eso, cuando tú lo aceptas como el Señor de tu vida, cuando entra en tu corazón, porque lo confiesas creyendo, entonces en ese momento te otorga el perdón total por los pecados de ayer, por los pecados de hoy, por los pecados que cometeremos mañana, porque nosotros seguimos viviendo en un cuerpo de carne que es irredento, el cual, aunque diga yo que vivo en Cristo Jesús, voy a seguir cometiendo maldad. Pablo lo dijo: lo que hago no lo entiendo, lo que hago lo aborrezco, porque sé que no está bien, pero hoy entiendo que lo hago porque el pecado habita en mí. Sigue habiendo pecado, pero nosotros ahora somos pecadores redimidos, que no practicamos el pecado, sino que circunstancialmente caemos en pecado. Y cuando tú te arrepientes cada día de lo que hayas hecho, Él nos otorga su perdón, porque Él es bueno, porque Él conoce nuestros corazones. Él sabe cuando un arrepentimiento es genuino. Por eso vayamos a Él. Por eso vayamos a Él, arrepentidos, entregando en sus manos nuestro arrepentimiento, pidiéndole esa gracia de restauración. Cada día tú tienes que renovar tu fe en Él. Tienes que confesarlo cada día como el Señor de tu vida, como tu Salvador personal. Nunca debemos nosotros vivir lejos de Jesús. Nunca debemos negarlo. Nunca debemos, mucho menos, blasfemar su nombre.
Su nombre es santo, porque yo soy santo. Sean ustedes también santos. Yo te animo a que lo confieses como lo que Él es, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, que vino al mundo con un propósito: redimirnos. Y la redención significa que Él nos justifica del pecado. Ponte de pie. Y si tú reconoces tu estado pecaminoso, que tu corazón pueda en este momento reconciliarse con Él, que tú puedas confesarlo como lo que es el Salvador, y que tú reconozcas que de verdad no somos libres de pecado, porque ¿quién puede ser libre de pecado? Cierra los ojos, y ahí donde estás, y más si has cometido alguna maldad, entrégala en las manos de Cristo. Él dijo que Él tiene cuidado de nosotros, y ya ese cuidado nos lo mostró en aquella cruz del Calvario. Entrégale lo que tienes que entregarle, esa maldad. Mi yugo es fácil y mi carga liviana. Vengan a mí los cansados, dijo el Señor. Confiésalo como tu Salvador. Pablo dijo: si crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Señor, creemos en ti. Dile con tu boca, en voz audible: Señor, creemos en ti. Creo yo que tú eres mi Salvador y Señor. Creo yo que viniste al mundo con un propósito: pagar mi deuda por el pecado, que hasta la fecha me separaba de Dios. Pero hoy te invito, al abrirte mi corazón, que entres en mi vida, que me ayudes a construir un santuario donde tú puedas habitar, que perdones mi pecado, que me laves con tu sangre preciosa, porque yo te reconozco, porque eres el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que por tu sacrificio perdonaste mi maldad. Gracias, Señor. Es lo único que puedo decirte, porque no tengo nada, porque aparte todo lo que tengo es tuyo. Solo mi corazón es el que regreso a ti, el que pongo en tus manos. Cámbiame y ayúdame a hacer lo que tú quieres que sea. Quiero estar contigo, unido a ti. Quiero ser parte de ti. Quiero ser obediente a ti. Quiero conocerte. Ayúdame a que día a día yo te busque al estudiar el mensaje que tienes para mí. Por eso te acepto, Jesús, como mi Salvador y como mi Señor. Amén y amén.